dar inicio al tema de micosis pulmonar. La micosis pulmonar son infecciones graves causadas por la invasión fúngica en el tejido pulmonar. La incidencia global aumenta significativamente debido al cambio climático y a la inmunosupresión. Según la OMS, esta patología es clasificada en oportunista y endémica, que representa un desafío a la salud pública. Esta micosis pulmonar va a agrupar afecciones e infecciones del tracto respiratorio inferior provocadas por hongos patógenos o saprófitos oportunistas. Van a ir adquiriendo una relevancia crítica debido al incremento en las poblaciones inmunocomprometidas, debido al uso masivo de terapia biológica e inmunomoduladoras y a los cambios de distribución geográfica de los patógenos causados por factores climáticos, como últimamente lo hemos venido viviendo. Dentro de lo que es la definición, la podemos definir a la micosis pulmonar como una infección respiratoria iniciada por la inhalación de esporas fúngicas ambientales caracterizadas por la colonización de la mucosa bronquial debido a un proceso inflamatorio e infeccioso del parénquima pulmonar secundario a un proceso de colonización. Estas esporas o conidios del hongo entran por el aire e ingresan al árbol respiratorio, que se van a adherir a la superficie de la mucosa o el epitelio bronquial sin causar daño inmediato. Ocurre con mayor facilidad si existen defensas locales bajas o enfermedades previas. Luego, durante la proliferación, el hongo se va a adaptar al entorno y comienza a multiplicarse activamente. Va a ir aumentando su masa o número de elementos fúngicos como las hifas o levaduras, que van a ir superando los mecanismos de limpieza del pulmón y la respuesta defensiva inicial, para luego entrar en una etapa de invasión tisular, donde los elementos fúngicos como las esporas, las hifas o levaduras son adquiridos habitualmente por vía inhalatoria. El microorganismo penetra la membrana basal y el tejido pulmonar profundo, invade el parénquima, los alvéolos y los vasos sanguíneos, provocando necrosis de inflamación grave, formando granulomas o cavidades. Dentro de lo que es la etiología, vamos a encontrar la etiología de la micosis pulmonar. Va a abarcar diferentes estructuras fúngicas que van a determinar cómo el hongo se produce, se propaga y agrede al tejido pulmonar. Dentro de ellos tenemos a los que son los hongos unicelulares, que van a ser las levaduras, cuyas células individuales de forma ovalada o esférica se reproducen principalmente por gemación o brotación, no forman hifas verdaderas en un estado habitual. Su comportamiento a nivel pulmonar va a ser su tamaño microscópico, que va a permitir el alcance directamente a los alvéolos. Son fagocitadas por los macrófagos alveolares y causan infecciones oportunistas graves si el sistema inmune celular falla. Por ejemplo, tenemos a los criptococos neoformans, que son una causa de criptococosis. Tenemos al Pneumocystis jirovecii, causa de neumocistosis. Luego tenemos a los hongos pluricelulares, conocidos como mohos o filamentosos,
Estos tienen una estructura compuesta por una red de tubos cilindros llamados hifas, que van a ser un conjunto entrelazado de hifas que van a formar el micelio. Se reproducen mediante esporas o conidios ambientales. Dentro del parénquima pulmonar o el comportamiento a nivel pulmonar van a ser las esporas inhaladas germinan dentro del árbol bronquial. Las hifas crecen de forma radial y tienen alta capacidad de angioinvasión. Perforan los vasos sanguíneos, provocando infartos tisulares, trombosis y necrosis, como por ejemplo el Aspergillus fumigatus, que causa la aspergillosis, el mucorales, como el Rhizopus o mucor, causa la mucormicosis. Y también tenemos a los hongos a los hongos dimórficos, cuyos hongos van a ser, te van a cambiar su forma según las condiciones del entorno. Tienen una fase filamentosa a temperatura ambiente y van a cambiar la fase de levadura unicelular a 37 grados centígrados dentro del cuerpo. A nivel pulmonar, va a causar que el humano inhala los conidios de la fase filamentosa del suelo. El calor corporal va a activar la transición hacia la forma de levadura. Y esta transformación es una estrategia de virulencia para evadir el sistema inmune, como por ejemplo la histoplasmosis, la coccidiomicosis, la paracoccidiomicosis. Acá tenemos los hongos de Cryptococo, Cándida, Aspergillus, histoplasmosis y coccidiomicosis. Bueno, la fisiopatología y la patogenia de la micosis pulmonar nos van a describir una compleja interacción defensiva y destructiva entre las esporas fúngicas y el sistema inmune del huésped. A nivel molecular y celular, la secuencia exacta del daño y la respuesta pulmonar, que se va a dividir en 4 etapas críticas. Primero vamos a tener la evasión de la primera barrera y el reconocimiento celular. Este proceso inicia cuando las esporas conidios superan el moco y el epitelio ciliado de la vía respiratoria. Debido a su tamaño diminuto de 1 a 5 micrómetros, va a haber un acoplamiento al receptor. Al llegar al alvéolo pulmonar, las mucosas de la pared celular del hongo, beta-glucanos, mananos y quitina, entran en contacto con las células del huésped. Luego vamos a tener una activación inmune innata. ¿Qué va a hacer esto? Que los macrófagos alveolares y las células dendríticas detectan estos componentes mediante receptores del reconocimiento de patrones, que principalmente los receptores tipo TOL 2 y 4 y los receptores de lecitina tipo C. Posteriormente va a pasar a la señalización de la proinflamación, que va a ser la unión que activa el factor de transcripción de las células inflamanosas
celulares, desencadenando la liberación masiva de las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Pasado esto, tenemos un mecanismo de escape y adaptación o patogenia morfológica. Si los macrófagos no logran destruir el hongo inmediatamente, el patógeno va a desplegar sus factores de virulencia para sobrevivir en el espacio alveolar bajo una transición dimórfica, como sería en el caso de un histoplasma, que va a cambiar su estructura debido al calor corporal. Pasan de conidios ambientales a levaduras intracelulares. Esta forma altera el pH del fagolisosoma del macrófago, impidiendo que el ácido celular destruya el hongo y permitiendo multiplicarse dentro de su propia célula protectora. Luego vamos a tener la germinación filamentosa, que van a ser hongos pluricelulares que se extienden por sus hifas en un gran tamaño físico que imposibilitan la fagocitosis por parte de los macrófagos. Y tenemos lo que se llama la cápsula antifagocítica, que son hongos unicelulares como los Cryptococcus, que van a desarrollar una densa capa de glucuronoxilinamano que enmascara sus antígenos, evitando que las células inmunes lo reconozcan y fagocite. Después vamos a entrar a lo que sería la ampliación inmune y reclutamiento celular. La presencia del hongo va a obligar al pulmón a modificar su estrategia inmunitaria mediante la quimiotaxis de neutrófilos, que el daño tisular inicial de la interleucina 8 va a traer oladas de neutrófilos desde los capilares alveolares, donde los neutrófilos intentan rodear y destruir las hifas o levaduras mediante la degranulación de enzimas oxidativas y la liberación de trampas extracelulares. Luego vamos a tener lo que es la activación del eje T-helper 1 y T-helper 17, que va a ser un control definitivo que va a depender de la inmunidad adaptativa. Las células dendríticas viajan por los ganglios linfáticos para presentar los antígenos fúngicos a los linfocitos T, que van a estimular las vías de los T-helper 1, productora de interferón gamma, T-helper 17, productora de la interleucina 17, que el interferón gamma activa drásticamente la capacidad destructora de los macrófagos, que van a ir a frenar principalmente contra los hongos dimórficos y unicelulares. Esta destrucción tisular se va a manifestar de acuerdo a las complicaciones o al desarrollo de cada periodo. Luego tenemos lo que es la clasificación. Se basan bajo 3 criterios: según el estado inmunitario del huésped, según la vía de adquisición y según el patrón de presentación anatomopatológica. Tenemos, según el estado inmunitario del paciente, en micosis endémicas y micosis oportunistas. Y posteriormente vamos a encontrar lo que sería la clasificación con clasificación primaria y clasificación oportunista. Se van a dividir principalmente de acuerdo a la virulencia intrínseca del hongo y el estado del sistema inmunitario del paciente o del ser humano.
Las micosis pulmonares primarias o endémicas se definen como infecciones causadas por hongos con alta virulencia que pueden infectar a personas inmunocompetentes o completamente sanas. Las características principales son una distribución geográfica limitada a regiones de zonas endémicas debido a condiciones climáticas del huésped y de su suelo particularmente. La gran mayoría son hongos dimórficos. La evolución clínica va a ser en personas sanas que suelen ser autolimitadas o asintomáticas y que su sistema inmune las controla formando granulomas y se vuelven graves o diseminadas si el paciente está inmunodeficiente. Los principales agentes etiológicos tenemos a la histoplasmosis, que se va a asociar a suelos contaminados con gusanos de murciélagos o aves, cuevas o gallineros. La coccidiomicosis, que va a ser propia de zonas áridas y semiáridas. Luego tenemos a la blastomicosis y a la blastomicosis, frecuentemente fluviales en América del Norte, y la criptococosis, que es una endémica en zonas agrícolas de América Latina. Luego tenemos las micosis pulmonares oportunistas, que van a ser causadas por hongos de baja virulencia que solo logran colonizar, proliferar e invadir el tejido cuando el sistema inmunitario del huésped está debilitado o inmunocomprometido. Son hongos que se encuentran en todo el mundo y están presentes de forma constante en el aire, en el suelo y en la materia orgánica. Suelen ser filamentosos o levaduras que van a combinar de forma adecuada con la temperatura. Tienen un curso agresivo, agudo y de progresión rápida. Van a presentar una alta tasa de mortalidad debido a su capacidad de angioinvasión, que van a perforar los vasos sanguíneos y la destrucción del parénquima pulmonar. Principalmente tenemos a la aspergillosis, que afecta a pacientes con neutropenia prolongada o trasplantados, o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Luego tenemos a la neumocistosis, a la criptococosis y a la candidiasis. La criptococosis es común en inmunodeprimidos por VIH o uso crónico de corticoides. ¿Ya? Dentro de lo que son los factores de riesgo, para desarrollar una micosis pulmonar se dividen estrictamente en dos grandes categorías: factores del huésped, que son inmunológicos y anatómicos, y factores ambientales exposicionales. Los factores del huésped van a ser un grupo que va a determinar si el hongo logrará pasar de una simple colonización a una invasión tisular activa mediante la inmunosupresión celular profunda en pacientes con VIH avanzado, mediante el conteo linfocitario que el CD4 inferior a 200 células. Terapias inmunosupresoras, uso crónico de corticoides. Terapias biológicas, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que desarman la capacidad del pulmón para mantener los granulomas estables. Luego tenemos la inmunidad innata comprometida, como la neutropenia.
factores metabólicos y comorbilidades, los que tenemos acá, diabetes mellitus descompensada, especialmente en episodios de cetoacidosis diabética. El exceso de hierro libre en la sangre y la acidosis facilitan la proliferación fulminante de los hongos del orden mucoorales. En insuficiencia renal o hepática crónica, alteración de mecanismos fagocíticos globales. Luego tenemos las alteraciones anatómicas estructurales del pulmonares, como cavidades previas, secuelas de tuberculosis, sarcoidosis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. Estas zonas sin circulación sanguínea adecuada que permiten que el hongo se aloje y forme un aspergilloma, una bola fúngica, sin ser atacado por el sistema inmune. Luego tenemos los factores ambientales u ocupacionales y de exposición, que va a determinar la carga de esporas a la que se expone el individuo, siendo un detonante clave para la micosis primaria, como las actividades ocupacionales y de recreación, limpieza de áreas cerradas, exploración de cuevas, excavaciones, demoliciones, limpieza de gallineros, en la acumulación de gusanos de murciélagos, aves, en la agricultura, jardinería, por manipulación de la tierra orgánica, la fertilización natural o restos vegetales en descomposición. Construcción y obras virales por movimientos masivos de tierra en zonas secas, áridas, que suspenden las artroconidiasis en el aire. Y factores geográficos. Por la exposición intrahospitalaria también, en el movimiento de polvos, de sistema de ventilación defectuoso, dispersan las esporas de aspergillosis, infectando a los pacientes hospitalizados susceptibles. También en otras patologías que las vemos a diario. Luego tenemos lo que sería la aspergillosis. La aspergillosis, ya hemos dicho que está causado por hongos oportunistas. ¿Qué es la aspergillosis? Es un hongo saprófito que se encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente, en particular en suelos húmedos. Los restos orgánicos, el abono, la comida, el agua, el género de Aspergillus agrupa más de 200 especies, si bien solo unas pocas son potencialmente patógenas. El contacto con la aspergillosis se produce tal y como ocurre con otros hongos filamentosos, a través de la inhalación de esporas, como las conidias, que diariamente inhalan abundantemente por ser un diámetro inferior a 5 microgramos. Alcanzan los alvéolos pulmonares, que normalmente los macrófagos alveolares son perfectamente capaces de eliminar mediante fagocitosis a las esporas inhaladas cada día. Estas células son ineficientes, de forma que se calcula que fagocitan más de 108 conidias diariamente. A pesar de ello, las esporas que escapan a esta primera línea de defensa germinan y se convierten en hifas, y cuyo caso los neutrófilos polimorfonucleares que se adhieren a su superficie provocan una lisis de liberación de radicales libres de oxígeno. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a tener
va a haber una tos crónica, pérdida de peso, sudoración nocturna. En algunos casos vamos a tener hemoptisis y en algunos va a presentar el paciente fiebre. Dentro de lo que las manifestaciones clínicas vamos a poder determinar la causa de la afección pulmonar. Bueno, dentro de lo que sería la aspergiliosis pulmonar invasiva, que es la manifestación más agresiva y aguda, caracterizada por la colonización, germinación de hifas y una destrucción tisular masiva. Se destaca su alta capacidad de angioinvasión por las hifas que perforan las paredes de las arteriolas pulmonares, induciendo trombosis intravascular, infartos del parénquima y una necrosis purulenta. Clásicamente restringida a pacientes con neutropenia profunda, que va a englobar un fuerte impacto de la coinfección virales muy graves, que van a demostrar una desregulación inmunológica y el daño del epitelio alveolar por virus, que permiten al hongo invadir tejidos profundos, incluso en el paciente previamente inmunocomprometido. La aspergiliosis pulmonar crónica se va a presentar en pacientes que no poseen una inmunosupresión sistémica profunda, pero sí pulmonares estructuralmente vulnerables por el daño o cicatrices previas. Dentro de lo que tenemos que el hongo coloniza las cavidades preexistentes organizadas por la tuberculosis, la sarcoidosis o el enfisema, que va a provocar un aspergilioma, o llamado también bola fúngica, que consiste en un conglomerado pasivo de hifas, moco y detritus celulares dentro de la cavidad. Y su principal peligro clínico es la hemoptisis, que puede llegar a ser masiva, incluso cataclásmica o amenazante para la vida, debido a la erosión local de las arteriolas bronquiales hipervascularizadas. Si no se contiene, avanza hacia la aspergiliosis fibrosante crónica, donde el tejido pulmonar funcional es progresivamente sustituido por fibrosis densa, cursando con tos productiva, disnea y pérdida de peso por más de 3 meses. Después tenemos a las formas alergénicas, que ocurren en pacientes con un sistema inmune hiperreactivo, donde el hongo no invade el tejido ni destruye los vasos, sino que su sola presencia en el árbol bronquial desencadena una respuesta inmunitaria exacerbada mediante los anticuerpos de la IgE y eosinófilos. Varios estudios se centran en el uso de inmunoglobulina E como biomarcador de predicción para medir el declive de la función pulmonar a largo plazo, además del auge de las terapias biológicas monoclonales orientadas a evitar el uso crónico de corticoides. Dentro de lo que sería el diagnóstico, vamos a tener pruebas de laboratorio y biomarcadores. El diagnóstico molecular y los biomarcadores, vamos a tener la sensibilidad de los cultivos tradicionales, que son dentro de las plataformas de detección rápida mediante ensayos de flujo lateral, que automatizan
al Aspergillus en un lavado broncoalveolar y la medición del biomarcador de galactomanano con puntos de corte optimizados a densidades ópticas de 0.5 que lideran los criterios de diagnóstico oportuno. Luego tenemos a la prueba de beta de glucano y al PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa. Dentro de lo que son los microbiológicos y la histopatología, tenemos también el cultivo fúngico y la histopatología. Y tenemos el diagnóstico por imágenes, que va a ser una radiografía de tórax, y la tomografía computarizada. Aquí estamos viendo lo que va a ser en la radiografía de tórax, los signos de aspergiliosis, que varían drásticamente según el fenotipo clínico del paciente, crónico, cavitario o invasivo. Los signos radiológicos principales, vamos a tener los signos de aspergilioma o bola fúngica, que va a ser una forma crónica. Este hallazgo es más claro, clásico, nítido y fácil de identificar en una radiografía simple, que vamos a tener el signo del menisco, o llamado también creciente área, que se observa una masa redondeada u ovalada de densidad homogénea ubicada en la cavidad pulmonar previa en lóbulos superiores por secuelas de tuberculosis. Está rodeada por un espacio de aire en forma de media luna y creciente. Luego tenemos el signo de la masa móvil, que es un cambio de posición. Si se toma una radiografía con el paciente en bipedestación y otra en decúbito dorsal, se va a observar que la bola fúngica se desplaza por la gravedad dentro de la cavidad. Luego tenemos lo que son los signos en pacientes inmunodeprimidos o críticamente enfermos, que vamos a encontrar infiltrados algodonosos o nódulos mal definidos, opacidades redondeadas focales, únicas, múltiples que van a reflejar áreas de infarto hemorrágico causadas por la angioinvasión del hongo. También encontramos zonas de consolidación, segmentaria lobar. También puede haber un derrame pleural asociado. Hay otros signos que no los vemos acá, pero que se puede ver como un signo del dedo de guante, que es una opacidad tubular u ovalada, con forma de dedos que se ramifican desde el hilio pulmonar hacia la periferia, que representan bronquios dilatados llenos de moco espeso e hifas. Luego tenemos las tramas lineales y bandas, que son opacidades en bandas causadas por la atelectasia. Va a haber colapsos focales del pulmón secundarios a la obstrucción bronquial por los tapones de moco. Infiltrados migratorios, zonas de inflamación, manchas blancas,
que aparecen y desaparecen en diferentes regiones pulmonares en la radiografía. En la radiografía de tórax. Luego tenemos lo que sería la tomografía computarizada de alta resolución, que es un estándar de oro para el diagnóstico imagenológico de aspergillosis. ¿Qué vamos a encontrar en una aspergillosis invasiva que se presenta en pacientes severamente inmunodeprimidos? El signo del halo, que es característico, que consiste en un nódulo denso o masa pulmonar, rodeado por una área periférica de atenuación, vidrio despulido, que este vidrio despulido les decía, que va a ser una sombra gris clara. El nódulo central representa el tejido infartado y cargado de hifas, mientras que el halo periférico representa la hemorragia alveolar local. Luego tenemos el signo de la creciente área, fase de recuperación. Aparece típicamente entre la semana 2 y 3 de inicio del cuadro, coincidido con la recuperación de los niveles de neutrófilos del paciente. Y las áreas de consolidación multifocal, que son de zonas densas de ocupación alveolar que adoptan formas de cuña con base en la pleura, imitando infartos pulmonares de origen embólico. Luego tenemos, ya hemos explicado, la colonizante invasiva y alérgica. Esta criptococosis también es una micosis invasiva de distribución universal. Está causada por el complejo de levaduras encapsuladas de Cryptococcus neoformans, principalmente oportunista en pacientes con VIH avanzado e inmunosupresión celular. También tenemos el Cryptococcus gattii, con capacidad de afectar a individuos inmunocompetentes. Lo que sería la patogenia en la diseminación del eje pulmón-cerebro, si la inmunidad celular mediada por los linfocitos TCD4 es deficiente, el hongo va a romper la barrera alveolar, y va a ingresar al torrente sanguíneo. El criptococo va a presentar una alta afinidad para cruzar la barrera hematoencefálica mediante 3 mecanismos. El mecanismo de caballo de Troya, que es el intracelular, la migración transcelular y la migración paracelular. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar la tos como un signo principal, y vamos a encontrar dolor torácico, la disnea, vamos a encontrar hemoptisis. En la criptococosis pulmonar va a haber también una división en síntomas subagudos o crónicos
También van a simular o como diagnóstico diferencial una tuberculosis pulmonar o una neoplasia pulmonar. En pacientes inmunocompetentes frecuentemente son asintomáticos o cursan como un cuadro gripal autolimitado. En pacientes inmunodeprimidos con VIH presentan una evolución agresiva, tos productiva, disnea progresiva, fiebre elevada, sudores nocturnos, hemoptisis y puede evolucionar rápido a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. También tenemos manifestaciones cutáneas que se van a presentar en un 10 a 15% de los casos, como unas pápulas ubicadas en la cara, cuello y nódulos subcutáneos. Dentro de lo que sería el diagnóstico oportuno, vamos a combinar con estudios de imagen, biomarcadores y aislamiento microbiológico. La detección de antígeno criptocócico es la herramienta diagnóstica de elección para la rapidez y precisión. Tenemos el ensayo de flujo lateral, que es una técnica de inmunocromatografía que detecta el glucuronoxilomanano de la cápsula en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo. Este tiene una sensibilidad y especificidad superior al 98% y un resultado positivo en un paciente inmunodeprimido es altamente predictivo de infección diseminada, incluso antes de que aparezcan síntomas neurológicos. También se puede hacer una punción lumbar, que es obligatorio ante la sospecha de neurocriptococosis o antígeno en suero positivo, que se puede hacer por una presión de apertura típicamente elevada debido al bloqueo de las vellosidades aracnoideas por el hongo y su cápsula. Citoquímico muestra pleocitos linfocítica, hiperproteinorraquia e hipogluconorraquia. Luego se hace un examen en tinta china. Al teñir el líquido cefalorraquídeo, la levadura se observa como una célula esférica rodeada de un halo transparente nítido. Luego tenemos el cultivo microbiológico, que va a ser podemos hacer en líquido cefalorraquídeo, esputo, lavado bronquioalveolar, en orina, biopsia de la piel o hemocultivos. Luego tenemos los estudios por imágenes que vamos a ver a nivel pulmonar como unos nódulos únicos o múltiples de criptocomas, zonas de consolidación segmentarias, infiltrados intersticiales difusos o adenopatías ileares. En los hallazgos radiológicos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar consolidaciones bronconeumónicas, opacidades densas, homogéneas, de tipo lobar o segmentarias, frecuentemente bilateral, a predominio de las bases pulmonares. Patrón nodular difuso, múltiples opacidades micronodulares bilaterales repartidas en todo el parénquima apicocaudal, hallazgos típicos de la infección del pulmón por vía sanguínea, infiltrados intersticiales, líneas y tramas bilaterales difusas que simulan una neumonía atípica. En algunas ocasiones podemos encontrar cavitaciones excepcionalmente raras, pero pueden visualizarse como una neumonía necrotizante. Inmediatamente confirmado el diagnóstico del paciente,
Eh, bueno, se puede ir por categorías en los pacientes inestables o con sepsis. El tratamiento de elección va a consistir en la anfotericina. En pacientes hemodinámico estables se puede dar el fluconazol. Puede haber alternativas también en casos refractarios, el voriconazol. Podemos hacer el retiro de dispositivos estrictamente necesarios, cambiar los catéteres de acuerdo a la evolución de cada. Luego tenemos la histoplasmosis. ¿Qué vamos a hablar de la histoplasmosis? Que es una enfermedad pulmonar que es hematógena, que está causada por el histoplasma capsulatum. Este va a tener varias sintomatología donde van a corresponder a una o van a simular a una neumonía o una enfermedad crónica inespecífica. Dentro lo que son las manifestaciones clínicas de la histoplasmosis pulmonar, vamos a encontrar típicamente entre el tercer y 17 días después de la exposición, fiebre, escalofríos, tos, cefalea, mialgias y va a haber un marcado dolor torácico y tipo pleurítico. Puede también acompañarse de artralgias, eritema nodoso, eritema multiforme, una respuesta de hipersensibilidad al hongo. Cuando va a haber una histoplasmosis asociada a alguna patología pulmonar crónica, podemos encontrar una tos productiva crónica, dificultad respiratoria o disnea progresiva. Va a haber pérdida de peso, van a simular de forma casi idéntica a una tuberculosis cavitaria, va a haber una localización a nivel de vértices pulmonares. Dentro de lo que es el diagnóstico se va a realizar con la identificación del microorganismo en esputo o en tejidos o con pruebas específicas para la detección del antígeno suero u orina. Acá vemos en la radiografía de tórax que vamos a encontrar infiltrados pulmonares bilaterales. Los cilios van a estar campos medios superpuestos a los cilios. Va a haber superposición. Y los síntomas van a durar más de un mes si se administra itraconazol por 6 a 12 semanas. El tratamiento de la criptococosis en la forma pulmonar grave con compromiso del sistema nervioso central va a haber una inducción de 2 semanas con anfotericina B liposomal asociada a flucitocina. Luego va a haber una consolidación de 8 semanas que vamos a usar fluconazol a altas dosis, mayormente a 800 miligramos día. Y un tratamiento de mantenimiento de 6 a 12 meses con fluconazol de 200 miligramos día. En la forma pulmonar leve moderada, sin compromiso neurológico, vamos a darle al paciente fluconazol de 400 miligramos día por vía oral durante 6 a 12 meses. Y tenemos el tratamiento de la candidiasis pulmonar invasiva. El paciente inestable o con sepsis grave, de primera elección la caspofungina por vía endovenosa. En un paciente estable, fluconazol si la especie aislada es sensible y la duración de 14 días tras la desaparición de los síntomas y la negativización de los hemocultivos.
Tenemos un tratamiento de una neumoconiosis por neumocistis jirovecii. De primera línea usamos el trimetropin sulfo-metoxazol a altas dosis por vía oral o endovenosa por 21 días y una terapia adjunta para añadir corticoides como la prednisona durante las primeras 72 horas si el paciente presenta hipoxemia moderada a grave. Ya, de acuerdo a todo eso, nosotros vamos a realizar el tratamiento en nuestro paciente con micosis pulmonar. Bueno, gracias por su atención.